Hola, ¿qué tal, brothers? Bienvenidos al canal, a Dani Meroño, en un nuevo vídeo en el que vamos a ofreceros toda la información sobre esto, sobre los icons, sobre los jugadores que ya están en esa lista de icons a fecha primera semana de agosto. Como podéis ver, a Ronaldo Luis Nazario da Lima en esa Icon Edition de FIFA 18 es el primero que se anunció, junto con otros tantos. Voy a pasar a relataros todos los icons y vais a ir a verlos pasando por aquí abajo todos los icons que yo vaya nombrando para que, bueno, pues, veáis quiénes están. En este caso el primero es Ronaldo Nazario, que está en 3 versiones. Todos los icons van a estar en 3 versiones. Bueno, pues el primero es Ronaldo Nazario, que parte en la etapa del año 94, donde cuando estaba en el PSV Eindhoven, muchos de vosotros ni siquiera habéis nacido, estaba en el PSV Eindhoven con una media de 90, que está bastante bien, y luego ya en el año 97 en el FC Barcelona con una media de 96, y ya en el año 2002, en ese año mágico en el que ganó la Copa del Mundo con Brasil, con una media de 94. Estaría en su mejor etapa en el año 97 con ese 96 de media, que sería la segunda versión. Luego, otro de los jugadores que sirven como reclamo es Ronaldinho. Ronaldinho estará también en esta edición de FIFA 18 y lo estará también en 3 versiones. Estará la primera versión del año 2002, que es la versión que llega al FC Barcelona procedente del PSG, que, bueno, pues un fichaje bastante controvertido, ¿no? También para intentar, ¿no? Reflotar lo que era el FC Barcelona después de una etapa algo convulsa. Después, la etapa de 2004 ya asentado en el Barça, la primera estaría con una media de 91. En la segunda versión estaría en una media de 94, cuando ya está asentado en el Barça, ganador del Balón de Oro. Y la etapa de 2010 ya en el Milan con una media de 89. Ya perdió un poquito de media, pero bueno, también es un buen futbolista. El siguiente de los icons interesantes es Diego Armando Maradona. Bueno, pues el Pelusa, ¿qué vamos a decir de él mismo? Primera etapa en 1982 con una media de 91, segunda etapa en el 86 con una media de 97 y tercera etapa en el año 89 con una media de 95. La segunda etapa más vinculada hacia Italia, la primera y la segunda en Argentina, sobre todo pues ganó ese magnífico mundial, ese gol, ¿no?, que le hizo a Inglaterra. La siguiente versión, o digamos icon interesante, es el de Thierry Henry. Henry, que tiene 3 versiones muy destacadas. La primera del año 97 con un 87 de media, cuando explotó en ese fútbol francés. La segunda en el año 2002 con una media de 93 aproximadamente, cuando, pues bueno, explota también o hace una grandísima temporada en el Arsenal y hace ese traspaso al FC Barcelona. Y también en el año 2009, ya en su última etapa como futbolista, con una media de 90, 87, 93 y 90. Yo creo que también es un futbolista muy, pero que muy interesante en esa etapa, sobre todo la del 2002 como delantero. Luego está Lev Yashin, que es uno que es lo que llaman la araña negra, ¿no? Era el portero ruso por excelencia, uno de los primeros cancerberos, ¿no?, que fue, digamos, conocidos internacionalmente por sus buenas condiciones. 20 años de carrera y, bueno, pues paró cerca de 150 penaltis. También, bueno, pues creo que ha sido de los pocos, si no recuerdo mal, porteros en ganar el Balón de Oro, con lo cual interesantísimo. Del año 54, del año 60 y del año 63 con 89, 91 y 94 de media. También un jugador muy, muy interesante. Y quizá el mejor jugador del juego, que es Pelé. Pelé, digamos que yo creo que ha sido, vamos, el boom, ¿no?, de los icons, porque está en el año 58 con un 91 de media, en el año 62 con un 95, lo estáis viendo aquí abajo, y en el año 1970 con un 98. La última etapa estaría más vinculada a su salida o viaje hacia el New York Cosmos estadounidense, mientras que el 58-62 a la etapa en la que se consolida la selección y empieza, bueno, pues a despuntar y a ganar mundiales. A Pelé lo que siempre le han dicho es que nunca pudo medir su verdadero fútbol en Europa. Quizá fue ese debe que tiene Pelé, que voy a contar de Pelé, que nunca pudo
jugar en Europa, nunca jugó en Europa, y eso pues quizá fue lo que le lastró, y lo que Maradona siempre le dice: vos fuiste muy bueno en tu país, pero yo fui bueno en el mío y en el de los demás. Con lo cual, pues eso es lo que siempre dice Maradona. Vamos con más jugadores. Ruud Gullit. ¿Quién no conoce a Ruud Gullit? Jugador holandés, bueno, pues de esa naranja mecánica, ¿no? tan importante y tan famosa. Jugador también del Ajax, del Milan. Bueno, pues tenemos tres versiones. Una del año 79 con un 90 de media, del año 87 con un 93 y del año 98 con una media de 86. No está nada mal tampoco. Luego Roberto Carlos, muy curioso Roberto Carlos, porque la primera versión del año 94, que es la perteneciente, si no recuerdo mal, al Inter de Milán, tiene un 86 de media y tiene pelo, tiene pelo. La del año 98, cuando ya del Inter se va al Madrid con una media de 91, y el año 2002, cuando se consolida en ese Madrid de los Galácticos, con una media de 88. También un jugador muy interesante porque era muy veloz, tenía muy buen tiro, y aquí se refleja muy bien también en estos icons. Okocha, Jai Okocha, jugador nigeriano. Uno de los jugadores nigerianos, yo creo que uno de los mejores de la historia. También tiene tres versiones, del 94, del 98 y del 2002, con 85, 90 y 87 respectivamente, donde triunfó, pues bueno, también en el fútbol inglés. Patrick Vieira, bueno, pues quién no conoce a Patrick Vieira, de esa selección francesa que consiguió el campeonato del mundo y también la Eurocopa. Tres versiones, 97, 2002 y 2004, más o menos se han basado con los jugadores más recientes en las mismas fechas, ¿no? Porque son casi contemporáneos. 88, 91 y 86 de media para Patrick Vieira, que yo creo es un futbolista que ha marcado una época. Peter Schmeichel, que fuera portero danés del Manchester United, también tiene tres versiones, del año 87, 92 y 99. Con un 86, 90 y 92. Bueno, pues es uno de los porteros más laureados de la historia del fútbol. Ganó casi una veintena de trofeos con el Manchester United. También ha sido internacional con la selección danesa, y su hijo juega en el Leicester, con lo cual, pues bueno, sigue también esa estela de su padre. Carles Puyol, que bueno, pues toda su etapa en el Barça, 2002, 2008 y 2010, cuando empieza en el Barça con Luis Van Gaal, cuando se asienta en el año 2008 con la época del doblete y triplete, y el año 2010 ya en su última etapa cuando se retira en el FC Barcelona. 86 de media, 90 y 92. Yo creo que un jugador bastante interesante también. Alessandro Del Piero. ¿Quién no conoce a Alessandro Del Piero? Uno de los delanteros por excelencia del fútbol italiano, uno de los killers que ha habido. Bueno, pues también tres versiones, 93, 95 y 2006. 87, 90 y 92 respectivamente. Yo creo que es muy interesante este futbolista también porque tiene mucha movilidad y yo creo que puede aportar mucho. Michael Owen, jugador que también tiene tres versiones, del 98, 2001 y 2005. La primera vinculada sobre todo a Inglaterra, después también al Real Madrid y finalmente de nuevo a Inglaterra. Recordemos, en el Madrid no terminó de explotar, pero en el Liverpool hizo unos campañones espectaculares, y luego en el Newcastle pues tampoco lo hizo nada mal. En el año 98 tiene 88 de media, año 2001 tiene 91 de media, y año 2005 86 de media. En todas ellas, sobre todo las dos primeras versiones, con mucho ritmo, con mucha velocidad. Deco. Bueno, Deco en el Barça marcó también una época, llegó sin hacer mucho ruido, pero se consolidó en el centro del campo. Bueno, pues tiene esa etapa en el Oporto, en el año 2004 con 87 de media, 2006 ya en el Barça con con 90 de media, y una etapa en el última etapa en el año 2010 en el Chelsea, si no recuerdo mal, con un 85 de media. No está nada mal. Río Ferdinand, central donde los haya. Bueno, pues 2002, 2006 y 2008, 85, 90 y 88 de media. También marcó una época en la selección inglesa, sobre todo por ese peinado que tenía. Y estos son los que a día de hoy están confirmados. Me parece que hay muchos y muy interesantes, así que os invito a que vayáis bueno, pues apuntándoos cuáles os gustan más, qué versiones vais a ir a por ellas, y yo creo que es un gran acierto que haya tres versiones, porque así todo el mundo puede disfrutar de los futbolistas, pero no siempre es el mismo jugador, con lo cual tiene un poquito más de margen para que haya algo más de creatividad y un poquito más de, pues bueno, ¿por qué no decirlo?, también de emoción. Esto ha sido todo, amigos. Os espero en el próximo vídeo aquí en Dani Meroño. Suscribiros al canal. Adiós.